El seminario del día de hoy está a cargo del doctor Eugenio Friccione, para todos nuestros estudiantes del programa transdisciplinario, pues muy conocido, y nos va a hablar de un tema que ya por los títulos es transdisciplina, ciencia, religión y desarrollo. Él tiene como antecedente para dar esta plática una similar que se dio en octubre, noviembre del año pasado en el auditorio Rosenbluth, que a muchos no nos gustó. Entonces, un poco en el tono de desagravio de la parte científica. Así, exactamente. Entonces, Eugenio va a dar una plática, por supuesto, mucho más profesional, en el tono de ciencia y tecnología para la sociedad, el tema del doctorado transdisciplinario. Teníamos conexión con la unidad Guadalajara, entonces para que nos puedan seguir, para que puedan seguir la plática los colegas que están en Guadalajara, para las personas que deseen hacer intervenciones, comentarios, preguntas, si necesitamos pasarles tenemos varios micrófonos, de manera que también ellos puedan escuchar esos comentarios o las preguntas. Ahora, el tema yo creo que sí es muy interesante, y por el antecedente que mencioné de esa conferencia de octubre pasado, entonces acordamos con Eugenio en dividir las dos este seminario en dos pláticas. Entonces, en la primera parte tendrán lugar hoy y el lunes próximo será la segunda parte. Eugenio nos explicará cuándo será la segunda. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia y algunos comentarios a lo que acaba de decir el doctor Pérez Andón. Efectivamente, el motivo de la plática que voy a dar ahora tiene que ver no con uno, sino con dos seminarios que se impartieron en fechas muy cercanas el año pasado, pero en realidad tiene que ver con un debate a nivel internacional que creo que es interesante tratar aquí, y espero que quede claro el porqué. Entonces, la presentación se llama Ciencia, Religión, Desarrollo. El debate llega sin estar. Y el debate en lo que consiste es en determinar si el concepto representado por esta palabra, religión, es un obstáculo entre ciencia y desarrollo, o más bien se trata de un vínculo entre ciencia y desarrollo, de tal manera que favorecería el desarrollo de la ciencia, la religión. Ese es, en realidad, el debate, no solamente en el CIMBESTAB, sino en el plano internacional. Bueno, la primera plática a la que me voy a referir tuvo lugar el 20 de septiembre de 2011 a las 10:45 de la mañana. La impartió el doctor Marcelino Cereijido, mi buen amigo, aquí está presente. Se llamaba el Departamento de Fisiología, Celebraciones y Agradecimientos, Alabanzas, Papelones y Consejos. Entre lo que mostró ahí, que tenía que ver con la historia de nuestro departamento, fui profesor de ese departamento durante algún tiempo, que estaba yo presente en la plática. El doctor Cereijido, que es además de un investigador de primera línea a nivel nacional e internacional, pero se ha dedicado mucho, comparte con todos nosotros una preocupación acerca del desarrollo científico en esta sociedad. Y uno de los temas que generalmente señala es precisamente que tenemos un obstáculo cultural debido a las creencias religiosas. Y no tengo un video de esa ocasión, pero esta es una escena equivalente tomada de una conferencia en la que también abordó el mismo punto. Fue en el auditorio de la Secretaría Académica el 27 de abril de este año, de tal manera que tiene más actualidad. Entonces, vamos a escuchar. Fíjense, acá, yo suelo decir, el tercer mundo no solo carece de ciencia, sino además carece de una cultura compatible con la ciencia. ¿Qué quiero decir con eso? Fíjense, a unas
4 cuadras de casa, a este muchacho, Salvador Cabaña, le pegaron un tiro, ¿no es cierto? Y estos dos, la Tere Corona y Julio Sotelo, amigos míos, bueno, le hicieron todo lo que había que hacer, y este señor neurocirujano salía todas las noches a decir cómo seguía Cabaña, y entonces le sacaron las castañas del fuego, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué estoy diciendo que México no tiene una cultura compatible con la ciencia? Porque se jugaron partidos, se hicieron misas, situación para agradecerle a la Virgen. O sea, una gente que tuviera una beta ya compatible con la ciencia, le hubiera donado un aparato más de estos, porque costó del orden de 43 millones de pesos, ¿no es cierto? Y hay una larga lista para usarlo, cola para usarlo, de modo tal que uno de cada, no sé, 20 mexicanos que necesiten esto, van a gozar de las mismas cosas que gozó Salvador Cabaña. Entonces, un pueblo que tenga una visión del mundo compatible con la ciencia sería, dice, bueno, vamos a jugar un partido en cada ciudad y lo que ganamos le vamos a comprar otro, porque para así se acelera por lo menos en un mexicano más salvarse la vida, ¿cierto? Entonces yo digo que esto lo tomo como que México no solo no tiene ciencia porque no hizo esto, o sea, no desarrolló estos aparatos ni estos conocimientos, sino además se lo atribuye al poder de una virgen. Esa es una manera de interpretar la realidad. Bien. Escasamente un mes después, el 26 de octubre de 2011, a las 11:30 de la mañana, tuvo lugar una conferencia, también en el auditorio Rosenbluth. Debo decir que la del doctor Cereijido, a la que me referí, no es la que se grabó aquí, por lo que les decía, no tengo ese video, no sé si existe, pero fue en el auditorio Rosenbluth, porque era la celebración del cincuentenario del CIMBESTAB y del Departamento de Fisiología, porque es un departamento fundador. Y el 26 de octubre, 2 días antes de que tuviera lugar la ceremonia esta ya colectiva de celebración, el doctor Sergio Díaz, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Puebla, presentó también un seminario muy asistido, que, bueno, a diferencia de mi amigo el doctor Cereijido, fue transmitido en vivo y además tuvo retransmisiones por todas estas estaciones. Pues son 3 minutos, escasamente el mismo tiempo que dura el del doctor Cereijido. Entonces, la Tierra, según la ciencia griega del siglo XVII, era la Tierra sostenida por 4 grandes elefantes, y a su vez esos elefantes eran sostenidos por una enorme tortuga. O sea, la ciencia griega, parece ridículo, pero no servía, así decía que la Tierra era sostenida por quién. La noción. Lo pueden documentar, ahí aparecen los explicativos de los dioses. Ok. Yo me vi este libro, y dije, este libro ya me está inquietando el espíritu. Y encontré en este mismo libro, en el capítulo 26, diciendo esto, el norte superior. ¿Y qué dice la última frase, amigo, amiga? ¿Qué dice? ¿Juega la Tierra sobre qué? sobre la nave. ¿Quién leyó esta frase? El estudioso de la Biblia, su nombre, Newton. Quiero decirle que Newton fue criticado por sus contemporáneos. Decían, ¿qué pasa? No escucho la Biblia. Mejor ponte a investigar más cosas para que nos enseñes más leyes. Lo que ellos sus críticos no sabían, que era justamente al revés, que él lo que encontraba en la Biblia lo ponía como hipótesis de investigación y luego iba a la ciencia, sufría el fuego de la experimentación y llegaba a grandes descubrimientos. Así que si quieres ser un gran científico, detuvimos. Estoy leyendo la Biblia en la mañana, porque leía la Biblia todas las mañanas, Newton. Quiere decirle que descubrí esta parte y dijo, yo le creo a Dios. Y lo voy a tomar como un dogma de fe. No, eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que usemos nuestro cerebro. Y entonces, ¿qué dice Newton? Lo tomo como hipótesis de investigación. ¿Cómo le hicimos a la bandera? ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que declarar? Jesús, yo creo que eres ¿qué? Mi Señor. Y no estoy hablando de religiosidad, no estoy hablando de ritualismo. Estoy hablando de este libro que cuando le hacen análisis exegético encuentras que te invita a declarar a Jesús como que
como el Señor de tu vida. Porque con el corazón se cree que, pero con la boca se confiesa para qué. Oye, amigo, esta declaración es sumamente importante. He visto esta declaración, le invito a hacerlo como lo hacemos con la bandera. Póngase de pie. Todos los que quieran cambio en su vida, póngase de pie y vamos a hacer esta declaración. Usted lo que tiene que hacer es decir, a ver, cuando me pongo de pie, reconozco que quiero hacer esta declaración. Y le está diciendo a Jesús que usted necesita de él, amigo. Esto no es un acto de proselitismo. Lo que le quiero decir es que Jesús que puede cambiar tu vida. Le voy a invitar, amigo, escúchenme, le voy a invitar a que usted me permite que antes había una mujer, un hombre que hacía la dirección de la declaración de la bandera. Pero recuerdo, me permite ser ese maestro, digo, al fin y al cabo también, aparte de investigación, soy pro. Entonces, le voy a repetir y usted me dice conmigo esta palabra. A ver, dígalo así. Dígale así. Señor Jesús, en esta tarde, yo te reconozco como el Señor del universo, pero también te reconozco como el Señor de mi vida. Bien, entonces eso está esa transmitido, plática ¿eso está transmitido desde la granja del animal o del auditorio? está transmitido desde el auditorio Rosenbluth. Se transmitió desde... Bien, entonces el doctor Díaz, que también se encuentra presente aquí en el auditorio, vamos a escuchar todo tipo de opiniones, hizo su presentación incluso teórico-práctica, porque no es solamente escuchar, sino que hubo también la invitación prácticamente para una oración ahí en el auditorio. Entonces, esto nos presenta dos alternativas. El doctor Cereijido nos dice que el tercer mundo no solo carece de ciencia, tampoco tiene una cultura compatible con ella. Pero, ¿por qué estoy diciendo que México no tiene una cultura compatible con la ciencia? Porque luego del éxito en el tratamiento médico practicado por Salvador Cabañas, se juzgaron partidos, se hicieron misas y no sé qué para agradecer a la Virgen. Entonces yo digo que esto lo tomo como que México no solo no tiene ciencia, porque no desarrolló estos aparatos ni estos conocimientos, sino además se lo atribuye al poder de una Virgen. Por otro lado, el doctor Díaz nos dice que Newton lo que encontraba en la Biblia lo ponía como hipótesis de investigación y luego iba a la ciencia. Sufría el fuego de la experimentación y llegaba a grandes descubrimientos. Así que, si quieres ser un gran científico, lee tu Biblia. Entonces ahí tienen dos presentaciones, dos posiciones claramente diferentes, que desde el punto de vista de un doctorado en desarrollo científico y tecnológico para la sociedad, pues es del mayor interés, porque ¿de qué manera podríamos incidir sobre esto? En los dos casos tendría que ser desde el punto de vista de la educación. Pero si seguimos el consejo del doctor Cereijido, lo que habría que tener es realmente una educación que no solamente fuera laica, tendría que ser francamente antirreligiosa, porque hay muchos conceptos que hay que erradicar. Habría que decirle a la población, mire usted, con todo el respeto, ya de una vez entienda que no hay madres vírgenes, tampoco hay transustanciaciones de pan y vino, no existen muertos que resuciten al tercer día, ni tampoco hay milagros, no hay dogmas que haya que entender o que creer, no hay vida eterna, etc. Habría que quitar esos conceptos para que podamos tener una cultura compatible con la ciencia. Desde el otro punto de vista, más bien habría que hacer lo opuesto. Habría que ir a documentos sagrados que fueron revelados por la divinidad, quien seguramente sí sabía lo que estaba haciendo, y entonces habría que inspirarse. Como dice el doctor Díaz, no se trata de tomar nada más lo que dice, sino tomarlo como una hipótesis de investigación. Entonces uno diría de ahí, bueno, lo que habría que hacer, para poner también ejemplos, es decir, bueno, ¿qué tal si encontramos la manera de reproducir de manera segura, de manera reproducible,
la lluvia de maná en el desierto? ¿O qué tal si podemos hacer que la multiplicación de los peces y los panes se convierta también, encontrar el mecanismo para poder repetir eso, pero de manera frecuente, porque eso contribuiría muchísimo a necesidades de alimentación en el mundo en este momento. Entonces, ante este debate, yo lo que observo en ambos casos es que no se mencionó qué cosa es lo que la ciencia dice acerca de la religión, por una parte. ¿Por qué la gente cree? ¿Por qué tiene creencias religiosas y qué se puede decir acerca de ellas desde el punto de vista científico? Y también desde el punto de vista de la historia de la ciencia. Por lo tanto, mi contribución a este debate es examinar el punto desde estas dos perspectivas, las neurociencias, que es mi especialidad, y porque creo también que debemos hablar en una situación de seminarios, en una institución académica, tenemos que hablar acerca de aquello en lo que hemos actuado profesionalmente, que hemos publicado y que los expertos han visto nuestro trabajo, etc. Porque de otra manera, los seminarios aquí se pueden convertir en oportunidades para decir opiniones. Y si bien siempre tenemos una opinión como científicos, incluso dentro del propio terreno científico, no todo el mundo coincide, pero la metodología es importante. Entonces yo me atendré a lo que las neurociencias dicen, no la física, no la química. Y en una segunda conferencia veríamos qué podemos decir en cuanto a la religión y el desarrollo científico, tomando como base la historia de la ciencia. Es decir, los dos primeros términos, estos en una y estos dos en la otra. Voy a ir un poquito rápido para, si es necesario, luego regresamos aquí. Miren, el sistema nervioso está constituido por el sistema nervioso central, el cerebro y lo que está en el encéfalo, una médula espinal donde descienden vías nerviosas y muchos nervios que van al cuerpo. Todo ello está constituido por neuronas. Aquí tienen ustedes una neurona que, vista al microscopio y poniéndole un marcador fluorescente, la podemos ver toda su morfología muy caprichosa con muchas ramificaciones. El hecho de que puedan tener esas ramificaciones, una célula que está cubierta por una membrana, se debe a que internamente tiene una estructura que se llama citoesqueleto. El camino que voy a seguir es un poquito sinuoso, por decir que es mi investigación y voy a ir rápido. Entonces, esta imagen que les pongo aquí es un dibujo. Un dibujo es la figura 19 de una conferencia Nobel que dio en 1906 Camillo Golgi. Él era alguien que había sido premiado por el premio Nobel en 1906, pero lo compartió con Santiago Ramón y Cajal, un italiano y un español. Y no podían estar más distantes en esa presentación porque defendían principios perfectamente opuestos. Mientras que Golgi estaba del lado de los que pensaban que el sistema nervioso está formado por una red continua de elementos, lo que decía Cajal es que el sistema nervioso sí es una red, pero formada por elementos discretos llamados neuronas. Y lo interesante del caso es que aunque esta figura la mostró Golgi ahí, el dibujo original es de Cajal. Es decir, estaba reconociendo Golgi que Cajal era el mejor maestro para poner de relieve estas fibrillas. Y esto yo lo menciono en un análisis que hice acerca del desarrollo de las contribuciones de Cajal a lo que es el citoesqueleto. Entonces, ese citoesqueleto, ¿de qué consta? Bueno, en una neurona, si toman ustedes un pedacito y lo ven con mayor aumento, tienen ustedes aquí la membrana de un lado del otro, y la parte interna es ese citoesqueleto, constituido por tres tipos de componentes: microtúbulos, filamentos intermedios, microfilamentos,
que viéndolo esto en mayor aumento se ven aquí tienen ustedes estos microtúbulos, filamentos intermedios, neurofilamentos y unas conexiones entre los microtúbulos que se llaman proteínas asociadas a microtúbulos. Esto, les digo, es un campo en el que he trabajado toda mi vida. Aquí tienen esta publicación de 1983, muestra los microtúbulos, son estas bolitas que a lo mejor no alcanzan ustedes a ver, están cortados transversalmente, se ven como unos circulitos, como se ve acá, y vistos longitudinalmente se ven acá. Y en el mismo trabajo aparece esta imagen donde se ve la resistencia que tiene un macizo de microtúbulos y que por eso le da la forma a las células, porque esto ya es una preparación en la que fue arrancada la membrana de las células y lo que queda es este macizo microtubular. Bien, entonces, pero además de mi trabajo experimental, me ha interesado de qué manera se desarrolla el conocimiento sobre esto y he publicado algunas cosas acerca del asunto, digamos, en revistas científicas como esta, en libro publicado por el siglo XXI Editores, hay otro aquí en una publicación francesa, un diccionario de pensamiento médico, en línea, publicación en línea, esta que les acabo de mencionar acá. Pero además me ha interesado ver contribuciones prácticamente desconocidas por figuras muy conocidas acerca de las cuales se ha vertido mucha tinta, ¿no? Entonces está, aparte del de Cajal, otro artículo sobre las contribuciones de Sigmund Freud a este campo, que se dedicó a la investigación biológica antes de que se dio cuenta que para poderse casar necesitaba aumentar sus ingresos y entonces cambió la profesión por una más lucrativa. Entonces, bueno, todo iba bien hasta que de repente en una de estas revisiones que ahora voy a mencionar me topé con una cosa, justo ya para finalizar el siglo, en 1995 aparece, aquí está el 94, aparecen los primeros, pero el 95 es cuando realmente se distribuyó una hipótesis que uno dice, bueno, ¿de qué fumar? Es una hipótesis que propone que los microtúbulos es el sitio donde tiene lugar la conciencia. Y bueno, me llamó la atención una cosa de estas porque jamás alguien había propuesto una cosa de ese tipo que tuviera ni la más remota conexión. Como les dije, el esqueleto sirve para darle forma a las células, sirve como soporte para que haya movimientos dentro de las células, la conciencia. Pero la propuesta a la que dedicó Roger Penrose, que es uno de los físicos más importantes del siglo XX y todavía vive, no se le había ocurrido de la nada. Él pensaba que para poder explicar el fenómeno de la conciencia no basta con la neurología, es necesario implicar otro tipo de mecanismos y entonces lo que propuso es una hipótesis cuántica, fenómenos cuánticos, pero no sabía dónde podrían ocurrir dentro de las células nerviosas. Y entonces llegó a la conclusión en este libro, él había ya pensado algo de esto en otro libro publicado antes que se llama The Emperor's Mind, pero dedicó un libro completo, Shadows of the Mind, a este asunto. Y coincidentemente, de manera independiente, Stuart Hameroff, que es el director del Centro de Estudios para la Conciencia en la Universidad de Arizona, llegó a conclusiones parecidas. En los microtúbulos se dan procesos que van mucho más allá de lo que los propios biólogos celulares habían establecido. Entonces, esto se publicó, como ven ustedes, en 94, a mitad de los años 90. Yo la revisión a la que me estoy refiriendo la hice a finales de esa década y del siglo. Y entonces, bueno, ¿qué hacer con eso? Les voy a explicar muy brevemente en qué consiste la hipótesis. Esto requeriría una presentación independiente, explicarla con detalle, pero los monómeros de una proteína que se llama tubulina se emparejan de a dos, son casi iguales, pero con una pequeña diferencia de estructura y forma molecular y forman dímeros.
los dímeros se encadenan para formar lo que se llama protofilamentos, y los protofilamentos se organizan como 13, formando un círculo así, y entonces dan una estructura que es casi cristalina, es decir, es una organización molecular muy poco. Sí, Carlos. Cuando dice se organizan, ¿quién los organiza? Son fenómenos que ocurren porque la termodinámica induce que se organicen, digamos, tienden a polimerizar y dadas las condiciones necesarias, se llama un polímero. Es un polímero, así como son monómeros, dimerizan y se convierte en un protofilamento, y esto a su vez se organiza así. No hay nadie que los esté organizando dentro de las células, son fenómenos que se dan por reacciones de tipo físico-químico. Entonces, pero vean ustedes, aquí lo que tenemos es una situación en donde hay una organización lineal de moléculas de tubulina, de tal manera que cualquier cosa que le pase a una de estas potencialmente puede comunicarse a las otras. Pero además tenemos que cada una de ellas está conectada con la vecina y van describiendo una helicoide a lo largo de la pared del microtúbulo. Es una estructura muy curiosa y con un diámetro interno de solamente 14 nanómetros, el externo es de 24. Y entonces lo que uno puede sospechar es que aquí dentro no hay, en ese espacio no caben moléculas, cabrían algunos iones, pero sobre todo agua. Pero esa agua estaría no en forma líquida, sino en forma estructurada y perfectamente inmóvil dentro del microtúbulo. Entonces, lo que había propuesto originalmente Hameroff es que esto constituye potencialmente un sistema de cómputo, porque si estos dímeros pueden sufrir un cambio conformacional, lo cual es muy frecuente con muchas proteínas que tengan una conformación y ante un estímulo sufren un cambio conformacional. Pero en un microtúbulo como estos, si hay unas que ya lo sufrieron y otras que no lo sufrieron, tendríamos entonces una situación de sitios que están en posición de on y otros que están en posición de off. Entonces tienen ustedes un patrón de proteínas en posiciones de on y de off, y esto es información binaria que puede funcionar para poner información ahí. ¿Por qué ocurrirán estos cambios conformacionales? Por derivados de los eventos de tipo bioeléctrico que ocurren en las membranas de las células, que toda la teoría convencional dice que el papel de información de las células nerviosas, además de la información que traen en el núcleo, es por vía de la superficie, por la membrana. Entonces, lo que ocurriría aquí es que se van formando estos patrones en función de la información o de los estímulos que se reciben por las propias corrientes eléctricas o por la entrada de iones de calcio acompañando a los iones que entran a la célula para producir el fenómeno eléctrico. Se producirían estos y esto permitiría en principio tener una computación de tipo clásico. Es un sistema binario que permite una computación de tipo digital, pero a medida que las proteínas van cambiando, entonces muchas de ellas ya no van a estar ni en posición off ni en on, van a estar en ambas a la vez, no en una cosa intermedia, no en una posición intermedia, sino en ambas a la vez. Es una propiedad de los fenómenos cuánticos. Y entonces esas son estas grises que ven ustedes, de tal manera que entonces la computación clásica a lo largo de microtúbulos, que además podrían también inducir cambios parecidos en los microtúbulos adyacentes a través de estas proteínas de liga que les decía que llaman MAPS, y podría pasar a otras células a través de comunicaciones directas que hay entre células que se llaman gap junctions. Entonces, a medida que pasa el tiempo, el número de moléculas, dímeros de tubulina que están en estado de superposición cuántica aumenta, y en un cierto momento ocurre
disminución de coherencia, que van a ponerse en estado de coherencia cuántica, ocurre una disminución de coherencia, y esto sería un evento de conciencia. Cuando se termina, empieza otro igual parecido. Entonces, esto es, digamos, en términos generales, lo que se propuso. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando apareció esto, desde luego, inmediatamente hubo reacciones que prácticamente estaban diciendo, con el lenguaje muy educado, que eran unos merolicos. ¿Sí? ¿A quién se le ocurre relacionar una cosa así? Entonces, por ejemplo, Gross y Churchill dicen gaps, o sea, huecos en los afanes de Penrose. ¿Sí? Inmediatamente respondieron Penrose y Hameroff, que le invitó a participar, y dicen, ¿cuáles huecos? Y les dan una respuesta directa en la misma revista. Más adelante, esto ya no lo alcancé a reseñar yo, porque en el año 2000 es cuando yo publiqué mi artículo. Tegmark hizo cálculos de cuánto tiempo podrían sostenerse esos estados de superposición cuántica dentro de microtúbulos, y dijo que eran del orden de 10 a la menos 16 segundos. Mientras que los efectos, los fenómenos de tipo electrofisiológico se dan en el orden de milisegundos, es decir, de 10 a la menos 3. Y él dijo que entonces cualquier tipo de fenómeno de superposición cuántica que pudiera darse si se diera, sería tan breve que no tendría absolutamente ninguna importancia desde el punto de vista fisiológico. Después, bueno, y entonces la respuesta de Hagen, Hameroff y Tuschinski le dijeron que estaba él criticando el mecanismo que él mismo había inventado. O sea, usted está hablando de una cosa que a usted se le ocurrió en la cabeza, no tiene absolutamente nada que ver, y lo hicieron polvo. Nunca más se volvió a escuchar una crítica de parte de Tegmark. Pero también protestaron los neurobiólogos diciendo, podemos considerar que el cerebro sea una computadora cuántica. Hicieron toda una argumentación para decir por qué no. Y Hameroff respondió que el cerebro es una computadora, neurocomputadora, y además una computadora cuántica. Y los químicos también dijeron, tenían objeciones de tipo de las condiciones que tenían que darse para los cambios de estructura molecular propuestas por Penrose, de tal manera que hubo reacciones, pero todas ellas fueron, hasta ahora que yo sepa, todas respondidas. Y el modelo empezó a tener más presencia en otro tipo de revistas. Por ejemplo, acá en los Philosophical Transactions de la Royal Society de London, ¿sí? Hay un trabajo en 98, posteriormente en la New York Academy of Sciences, uno de Hameroff y otro de Penrose, ¿sí? Y si uno compara, bueno, qué decía la neurofisiología clásica en este periodo, entonces se encuentra con que, por ejemplo, Rodolfo Ginás, un neurobiólogo muy distinguido también, que trabaja en Nueva York, en el Rockefeller Institute, si no me equivoco, pues por los mismos años y en la misma revista publicó algo, pero él decía que, bueno, es resultado de la conciencia de la actividad bioeléctrica del cerebro, que llegan, se convergen todas las percepciones que ocurren en el mundo real, etcétera, y que eso, traducido en señales bioeléctricas, va de alguna manera produciendo la conciencia, y habla del tálamo, una estructura intracerebral que sería el foco en que se canaliza todo esto, etcétera. O sea, presenta la opinión convencional, pero ya para entonces teníamos estos y entonces aquí va, por favor, Daniela, en medio del desierto de Arizona, 3 minutitos para que vean. Intenta alcanzar las respuestas para revelar qué es la mente y explicar cómo se produce la conciencia. El profesor Stuart Hameroff es anestesista y director de los estudios de conciencia en la Universidad de Arizona, Tucson.
El profesor Hameroff trabajó con el físico británico Sir Roger Penrose en el desarrollo de una teoría acerca de la conciencia que nos acerque a la comprensión de cómo y cuándo ocurre una experiencia de casi muerte. When a patient is anesthetized, they are completely unconscious. They feel no pain, they have no awareness, and no memory. Unlike sleep, there's no dreaming, and if someone takes a knife to them, they don't feel it. So it's different than sleep. The brain is still active, there's electrical activity, but it's kind of like a motor idling. The clutch is in. The brain is telling the lungs to breathe, the brain is telling the heart to work, the brain is doing all kinds of things, but the thing that's missing is consciousness. So it's a good way of actually separating, isolating consciousness from other brain functions, which is why understanding anesthesia is a big key to understanding consciousness. El profesor Hameroff estudió microscópicamente pequeñas estructuras conocidas como microtúbulos, ubicados dentro de las células que forman el cerebro. En este nivel microscópico es donde él cree que el cerebro produce la mente. The inside of cells, including nerve cells, are comprised of a network, forest, of girders or cylindrical structures called microtubules that self-assemble to form the shape of the cell. They are also the nervous system of the cell and process information internally to organize what happens within each cell and also how cells interact with other cells. These microtubules are actually very well designed as computational devices. Hameroff sugiere que los microtúbulos son computadoras incorporadas que organizan la actividad celular dentro del cerebro. Él estudió el comportamiento y la estructura de los microtúbulos y cree que actúan como computadoras cuánticas. The quantum world, the level of atoms and below, for example, has some very strange properties. For example, everything can be interconnected to everything else. Particles can be in two or more places at the same time, a process called superposition. So in a quantum computer, information can be in two states at the same time. Esta capacidad de estar en dos sitios a la vez, conocida como superposición de geometría espacio-tiempo, es propiedad fundamental y la verdadera trama del universo. Bien. Entonces, ya no era posible ignorar, estaba realmente teniendo muchísimo efecto, mucha recepción este tipo de ideas, este modelo. Y entonces, en este trabajo que había mencionado antes, en 2000 precisamente, incluí al final que existía esto. Cuando mandé el manuscrito, bueno, me lo devolvieron con todas las observaciones usuales, todo el mundo quería salir en la foto, era la primera vez que se hacía una relación del desarrollo del conocimiento en el citoesqueleto. Entonces había estas peticiones que son más o menos comunes. Pero lo que más le molestó a los revisores de la revista es que se mencionara al final a estos dos desconocidos en el campo, muy conocidos en otro lado, pero desconocidos en el campo, y además con una hipótesis de tipo. Entonces, bueno, yo protesté a mi vez y dije que, bueno, si eso existe en la literatura científica, entonces lo que se tendría que hacer es mostrar el veneno y el contraveneno. Estaba yo citando tanto a los que proponían esto como a los críticos. Finalmente, el editor dijo que ok. Entonces esa fue la primera vez. Pero como pasa siempre, uno se queda pensando en estas cosas y luego en un seminario de problemas científicos y filosóficos de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde el CIMESTAP, que yo sepa, los únicos miembros somos el doctor Serigido y yo. Ahí, como resultado de una plática en la que se examinó, una serie de pláticas en las que se examinó el desarrollo de la mecánica cuántica, yo pregunté qué podían decir estos físicos. Estaba Leopoldo García Colín, estaba Jorge Flores Valdés, estaba también Luis Telles. Entonces, no sabían del asunto, o
sea, los físicos tampoco sabían de que la mecánica cuántica hubiera sido relacionada con la mente, con la conciencia. Interesó tanto que se decidió hacer un nuevo ciclo, un ciclo en el que se tratara este punto. Y como pasa siempre, se lo encargan la coordinación al que lo mencionó por primera vez. Entonces yo tuve que coordinar este libro, en donde participaron Víctor Manuel Alcaraz Romero, que es un psicólogo, desde su punto de vista como psicólogo; José Luis Díaz, que es un neurobiólogo particularmente interesado en problemas de conciencia; Rui Pérez Tamayo, que es un patólogo, que es también historiador de la ciencia, el director del seminario mismo; participé yo, Jorge Flores Valdés, y como físico, y Néstor Braunstein, un psicoanalista. Entonces fueron diferentes puntos de vista, y estos son el artículo, el tema ese lo dividimos entre un capítulo que hice yo y otro que hizo Jorge Flores Valdés. El mío fue un modelo cuántico de la conciencia, en el cual se trata de presentar el modelo, pero con el punto de vista de un biólogo. Y él cubrió la parte más física, la conciencia según Penrose y Hammer. Entonces se publicó en 2007, pero no hay mucha gente que pueda ver estas cosas o que se deje. Y hace poco me encargaron a mí hacer un trabajo mucho más ambicioso para un capítulo de un libro que tiene que ver con lo que se llama el problema duro de las neurociencias, que es poder entender la relación mente-cerebro, de qué manera la mente emerge del cerebro. Y ese es un problema realmente difícil, porque pasa del objetivismo al subjetivismo, y esa transición es muy difícil, y ha habido muchísima discusión al respecto. Pero en fin, se decidió hacer este libro y me pidieron a mí el capítulo. Entonces yo no quería aceptarlo. Dije, bueno, voy a ver si puedo contar con buenas revisiones antes de mandar nada, y afortunadamente las tuve, no solamente de parte de uno de los editores, que es el que me invitó, que conoce bien lo que han hecho varios, no con el nivel de detalle que me lo pidió a mí, pero conoce cuáles son las opiniones de los físicos cuánticos en cuanto a esto; pero también la doctora Patricia Calaminici, que no pudo venir hoy, está en el departamento de química, se dedica a la química teórica y ve muchísimas cosas de macromoléculas y mecanismos cuánticos en macromoléculas. Pero sobre todo, debo aquí reconocer la gran ayuda que me prestó nuestro amigo Gottlieb Mielnik, que es no solamente un experto en mecánica cuántica, ese es su campo de trabajo y es muy reconocido internacionalmente, sino que además ha sido un amigo de Roger Penrose durante toda la vida. Entonces conoce también muy bien esto. Es un físico que sí conocía acerca de los microtúbulos, que sí conoce acerca de estas propuestas, tiene las mismas reservas que yo tengo, pero él sabía de esto. Entonces afortunadamente he podido contar con su apoyo para toda la parte más física, correcciones, para no meter la pata, como dice uno. Bien, entonces, ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con la religión? Habíamos ofrecido una conexión con la religión. Bueno, aquí está, de la conciencia cuántica al budismo, porque ya desde el 98 Hameroff había publicado una cosa en Trends in Cognitive Sciences que se llamaba Fundamental. Es la mente consciente, está vinculada de manera muy sutil a un nivel muy básico con el universo. Pero luego, en un artículo que todavía no está publicado en papel, pero ya está disponible en internet, dicen que algunos escritos budistas cuantifican la frecuencia de los momentos de conciencia, que desde luego él también dice cuál es la temporalidad que pueden tener, en el modelo está incluido. Y dice, desde este punto de vista, la sincronía gamma, que es las ondas gamma se producen en el electroencefalograma en el cerebro, andan por ahí de como 40, 50 Hz.
Y entonces, desde ese punto de vista, la sincronía gamma, los momentos de experiencia según los budistas, las ocasiones de experiencia que también había hablado Alfred Whitehead, físico, matemático y filósofo, más bien no físico, matemático y filósofo, que trabajó con Bertrand Russell en tratar de ver si se podía dar una estructura fundamental de las matemáticas. Y su modelo, estos eventos corresponden en tiempo y se podrían ser vistos como correspondiendo tolerablemente bien uno con otro. Si uno checa qué pasa con lo que dicen los budistas, aquí tienen una opinión de un maestro de Zen, dice, todos los budas, que quiere decir los iluminados, y todos los seres sensibles no son más que una sola mente detrás de la cual nada existe. Esta mente que no tiene comienzo, ni tiene longitud, ni es corta, ni larga, ni grande, trasciende todos los límites, medidas, nombres, trazos y comparaciones, y figuras y comparaciones. Entonces, aquí lo que se tiene es un encuentro de dos puntos de vista completamente distintos. Desde el punto de vista de la ciencia occidental, la única ciencia como ciencia con la metodología que se utiliza, la cosmología occidental lo que dice es que, bueno, surgió la energía, de la energía apareció la materia, y la materia evolucionó gradualmente y por ahí llegó a un fenómeno llamado conciencia. Los budistas opinan al revés. Ellos dicen que primero apareció la conciencia y de la conciencia derivó todo lo demás. Entonces, si a ustedes les parece que la plática ya está yendo por un camino que no es muy ortodoxo, bueno, imagínense lo que habrá sucedido cuando en la Sociedad de Neurociencias se presenta una plática que se llama Las Neurociencias de la Meditación. No era tanto el nombre de la plática y el tema, que tenía que ver con algo que es muy dudoso, ¿verdad? Y poco científico, sino el ponente. El ponente era el Dalai Lama, que presentó esta plática, fue invitado, era la conferencia inaugural de la Sociedad de Neurociencias, de la reunión de la sociedad en 2005. Hubo protestas, hubo miembros de la sociedad que firmaron pidiendo que se cancelara eso. Más de 1000 firmas se consiguieron para ver si se podía cancelar. Sin embargo, la conferencia siguió. Y la prestigiada revista Nature, antes de que ocurriera la plática, entró al debate, por ahí por agosto, con ciencia y religión en armonía. Lo que menos había era armonía. Realmente había toda una revolución de los científicos que no querían que eso se presentara ahí, como darle la palestra a alguien que creía en la reencarnación. La Lama, en la reencarnación. Entonces, bueno, hubo todo un escándalo, ¿sí? Pero la plática se dio. Y ahora déjenme decirles qué es lo que se tiene, digamos, en concreto acerca de este tipo de experiencias místicas, que son las que dan lugar a las religiones. Se supone que la religión deriva de experiencias que tiene la mente humana de forma espontánea, y lo que hay es, Persinger en el 83 había ya elaborado una hipótesis general publicada en esta revista, en donde sospechaba que todo este tipo de fenómenos dependen, por sintomatología que había observado, etcétera, historias clínicas, que todo este tipo de fenómenos dependen o están centrados en el lóbulo temporal del cerebro. Yo ahora les voy a mostrar un esquema de los lóbulos. Por otra parte, Sever y Rabin también dijeron un poco más allá, que el sustrato neural de las experiencias religiosas era también en el lóbulo temporal, pero como un proceso patológico, ¿sí? Como un foco epiléptico, pero epiléptico no de lo que produce el gran mal, en donde la gente pierde la conciencia, cae al piso y se convulsiona, sino algo que se llama el petit mal,
con la diferencia de que en el petit mal también hay pérdida de la conciencia, aunque el enfermo no sufre convulsiones, y que sería un fenómeno de ese tipo originado en el lóbulo temporal. Y se decidió aprobarlo. Entonces diseñó un casco que se llama el casco de Dios, que se pone y con pulsos magnéticos pasados a través del cráneo, pero de tal manera que los electrodos estos, bueno, son magnetrodos realmente, quedan cerca del lóbulo temporal. Entonces, con eso dijo que había producido en una fracción sustancial de los voluntarios que se prestaron al experimento la sensación que describen muchos místicos de una presencia cercana, de alguien que está junto a ellos, pero no se puede ver, no se puede. Entonces, dijo que se podía hacer eso. Luego los suecos protestaron y dijeron, le pidieron su casco, le pidieron instrucciones precisas de cómo aplicarlo, más allá de las que vienen descritas en cualquier trabajo de investigación, en la metodología, y no pudieron reproducir eso. Entonces, Persinger y sus colaboradores protestaron, y también ahí se dio un debate de muchísimos trabajos, al punto de que este camarada que ven aquí, que así con el casco a lo mejor no lo reconocen, pero ese es Richard Dawkins, que es el gran maestro, digamos, del materialismo inglés en la actualidad, el que se dedica a echar fama y fortuna, denunciando creencias y las cosas. Y además, Persinger puso una compañía donde venden un modelo más sencillo de eso, para que la gente lo pueda comprar y tener esas experiencias en sus casas. Lo que pasa es que no está confirmado como un resultado. Bien. Y por otro lado, eso es desde el punto de vista experimental en cuanto a tratar de inducir cosas. Pero también ha habido ciencia de tipo observacional, en donde se ve, bueno, que nos pueden decir varias técnicas como son el Single Photon Emission Tomography o el Positron Emission Tomography o la resonancia magnética, imágenes obtenidas por esos métodos. Y digamos, Newberg, en esto, Psychiatry Research, en la parte de la revista esa que es grande, que trata de ver con neuroimaging, entonces describe aparatos como estos. El paciente entra y en ese túnel y ahí se aplican están tanto las fuentes de aquello que se va a emitir, en el caso, por ejemplo, de la resonancia magnética nuclear, se tiene que aplicar un campo magnético, y sobre ese otro, el primer campo magnético, produce mueve los núcleos de los átomos, y el segundo tiene que ver qué tanta resistencia se ofrece para tratar de moverlos en sentido contrario, y eso es lo que produce una imagen. Y los otros tienen que ver con emisiones gamma, de partículas gamma que son detectadas. Todo eso es con diferentes dispositivos ocurre ahí adentro, y lo que produce es este tipo de imágenes, es tomografía, también que se va viendo qué pasa a diferentes niveles de la estructura orgánica que se quiere examinar. Y aquí, por ejemplo, lo que muestran es que, bueno, si este es el tipo de reacciones que tienen al ver una cara, el tipo de reacciones diferentes que tienen al ver una casa. Entonces Newberg y sus colaboradores encontraron que había diferencias. Es el estado basal, trabajando con 8 o 10 monjes budistas que se prestaron al experimento. Entonces vieron que había ese estado basal, y en el estado de meditación, bueno, vean ustedes que el patrón es diferente. ¿Qué cosa es lo que realmente dice este patrón? Lo que dice es que en las zonas que se ven aquí con algún efecto, hay mayor circulación de sangre. Eso es lo que dice nada más. Ahora, se sabe que a medida que las células nerviosas se ponen en actividad, consumen más oxígeno, y eso por un mecanismo
reflejo local hace que el aporte de sangre aumente. Entonces se hace la conexión. Si está aumentando el flujo de sangre, entonces lo que significa es que hay sitios de actividad nerviosa. Bueno, y se ven diferencias entre esto y esto. Es lo que dice el estudio. Pero esos estudios ha habido una buena cantidad. Y entonces a través de ese tipo de metodología, entonces se llega a más o menos lo siguiente. Aquí tienen ustedes el cerebro visto del lado derecho, porque también más o menos hay una coincidencia en que todas estas experiencias místicas se relacionan más con el lado derecho. Si ustedes ven la mayor parte, curiosamente, en la mayor parte de las ilustraciones que se encuentran en todas partes, el cerebro, imágenes de este tipo están mostradas con el cerebro izquierdo, pero es el cerebro del lado derecho con el que más se han relacionado, aquello que se puede relacionar. Y entonces, se dice que aquí está el lóbulo temporal, ¿sí? El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital. Esto que está acá abajo es el cerebelo, este es el bulbo raquídeo y la médula espinal. Entonces, digamos, la sensación que describen de los místicos de que llegado a cierto nivel de meditación sienten una confluencia con todo lo demás, con el resto del mundo existente. Eso parece estar relacionado con el lóbulo parietal. Cuando hay concentración profunda, pues eso nos sorprende, son los lóbulos frontales los que más se activan. O sea, la actividad de concentración para poder pasar acá, bueno, aparentemente está más relacionado con los lóbulos frontales. Y en el propio lóbulo parietal, bueno, tienen las imágenes sagradas. Parece que el ver una imagen sagrada y que tenga una cierta reacción orgánica está relacionado con una parte, digamos, límite aquí del lóbulo temporal. Eugenio, es del lado derecho, ¿sí? Son del lado derecho. Este es el lado derecho del cerebro. Sí. Y bueno, pero ¿qué pasa con el lóbulo temporal? El lóbulo temporal, que tiene varias subestructuras internas, tiene la amígdala, tiene el hipocampo, tiene otras estructuras, todas están muy relacionadas con la vida emocional. Es lo que se conoce como el sistema límbico, y es sobre todo algo que tiene que ver con recuerdos, con estados emocionales y demás. Esta es la información que se ha podido recabar. Traté de resumirla aquí un poco, de diversos trabajos que se han publicado. Y entonces, hasta ahora hemos hablado de la única religión de la que hemos hablado es del budismo, pero llegó también al ámbito cristiano este tipo de trabajos. Entonces, Schwartz, un psiquiatra, Henry Stapp, un físico cuántico, y Borgard, que es un neurofisiólogo, en 2005 publicaron ya un modelo neurofísico de la conexión mente-cerebro, en donde afirman que todas las explicaciones que se estén dando acerca de las facultades superiores del sistema nervioso, ojo, no la memoria la tienen muchos animales, no las reacciones básicas, sino realmente lo que significa tener sentido de identidad propia, el poder contar con una conciencia y demás. Eso jamás se iba a poder explicar con la neurofisiología convencional, que está a su vez basada sobre la física clásica. Entonces lo que dicen es, la conducta del cerebro parece ser causada por esfuerzo mental, es realmente causada por el esfuerzo mental. Que todo lo demás que se diga en cuanto a que pues, es un mecanismo de respuesta por la información que se recibe, eso realmente no se puede sostener, y que por ese camino no se va a ir. Y está publicado también en los Philosophical Transactions of the Royal Society. Pero entonces, Borgard, que era el neurofisiólogo, se lanzó a la experimentación. Entonces convenció a unas monjas carmelitas, no querían,
participar en el experimento. Ha sido mucho más fácil con los monjes budistas, pero las monjas carmelitas no querían. ¿Y por qué? Porque son de las monjas más separadas, más apartadas de la vida comunitaria. Es decir, ellas dedican parte de su tiempo a contribuir a las labores domésticas del convento, otra parte de su tiempo a algún trabajo que tienen que hacer, que les encargan, pero la mayor parte de su tiempo, es decir, todo el tiempo que otras monjas destinan, por ejemplo, a cuidar a los enfermos, a cuidar a los viejitos, a la educación, en su trabajo, es intentar una y otra vez la comunicación con la divinidad. Entonces son monjas contemplacionistas. Entonces, Orgall y Paquet las convencieron con muchos argumentos, y entonces obtuvieron también sus propios registros con resonancia magnética, imagenología de resonancia magnética, y publicaron también sus observaciones. Pero después de 2006, Orgall publica este libro, El cerebro espiritual, y lo que dice acá abajo, por si ustedes no lo alcanzan a ver, es el alegato de un neurocientífico por la existencia del alma. Entonces, eso era una respuesta a ese libro, publicado aquí cronológicamente en 2007, estaba respondiendo fundamentalmente a Dinkheimer, que es un genetista, y él había dicho que había un gene de Dios, o sea que los humanos se transmiten un gene de Dios, es decir, que está en el material genético esta tendencia a creer, y publicó un libro acerca de ese asunto. Y Matthew Alpert publica la parte de Dios que hay en el cerebro, o sea, en un caso el énfasis era más bien sobre el código genético, y en el otro caso sobre el cerebro mismo. Entonces lo que dicen no es cierto, no hay tal cosa, no hay un punto de Dios, no hay el God spot, sino que realmente hay una actividad generalizada de todo el encéfalo cuando tienen lugar este tipo de experiencias. Y bueno, esto es solamente una parte de toda una serie de Newberg con el profesor D'Aquila, y dice: ¿por qué Dios no se va a ir? No se va a ir, está, la tendencia, la creencia está bien alambrada en el cerebro. Y así hay condicionantes de tipo biológico, o sea, de tipo orgánico, que así lo determinan, ¿verdad? Y tiene aquí Giovanni, que dice la biología de la creencia, que como la biología sesga todas las creencias y todas las percepciones. Y bueno, y siguieron saliendo, también tienen aquí en McNamara, dice la neurociencia de la experiencia religiosa, etcétera, pero son libros, estos no son artículos científicos. Entonces, el nivel de rigor no es el mismo. Entonces, han aparecido todos estos solamente en los últimos 10 años. Estoy tratando de reducir la revisión del campo a lo que ha pasado en los últimos 10 años, en el presente milenio, porque para atrás hay cantidades enormes, pero que es lo último, digamos, en la última década que ha aparecido. Y también tienen ustedes ejemplos de estudios sobre la evolución biológico-cultural de la religión. Lo que dicen los antropólogos es que esto es producto de la evolución, lo cual no debe sorprender a nadie que una característica orgánica sea producto de la evolución. Y entonces tienen ustedes los orígenes evolucionarios del pensamiento religioso, y In Gods We Trust, aquí aprovechando lo que dicen en las monedas norteamericanas, que dicen en Dios confío. Bueno, aquí es en dioses confío, el paisaje evolucionario de la religión. Son artículos no de neurocientíficos, pero sí de antropólogos.
Hay artículos en revistas especializadas, por ejemplo, Evolución y Creencia, la pregunta pendiente, en esta revista que es muy prestigiada, británica, y en la misma, el ateísmo científico como una tradición de fe. Como ven ustedes, el debate ahí está. No les he hablado más que de puras discusiones a lo largo de toda la plática. Y hay incluso revistas académicas temáticas dedicadas a eso. Una que ya tiene más de 40 años, Simon, tiene, por ejemplo, anunciado para este mismo año un mayor concepto de la evolución, del Big Bang al espíritu. O sea, las cosas se quedaron en la evolución de un cerebro con capacidades un poco curiosas y difíciles de explicar en algunos sentidos, sino que va más allá. La evolución realmente dio origen al espíritu. Y el profesor Hutchinson de el MIT anuncia para el 15 de octubre a las 5:30 en Gran Bretaña, donde hay otro grupo que publican esta revista, los Faraday Lectures, aprovechando el hecho de que Michael Faraday, uno de los pilares en la construcción de la teoría sobre la electricidad, dijo, bueno, siempre se presentaba su trabajo científico dentro de un esquema, diciendo que estaba de acuerdo con la religión y que la religión le estaba diciendo le estaba ayudando en este tipo de tarea. Pero este profesor de MIT presenta esto que es un juego de palabras, el cientismo, que es sería desde el punto de vista de quien maneja la palabra, el vicio científico de creer que solamente la ciencia tiene la razón. Pero dice, ¿qué tanta fe deberíamos poner en la ciencia? Que se puede leer de dos maneras. ¿Qué tanta fe, qué tanta confianza le podemos poner a la ciencia? O se puede ver qué tanta fe, qué tanta creencia debemos inyectar en la ciencia. Y hay libros polémicos para el público en general, de estos que más bien están dedicados a combatirse muy activamente. Está Fin de la Fe, de un francés, traducido al inglés como un manifiesto ateísta. Está el libro de Dawkins, La ilusión de Dios. Está de Sam Harris, que ha hecho dos libros, pero sobre todo ha hecho mucho ruido, que es una carta apasionada a una nación cristiana. La nación cristiana son los Estados Unidos, que le dice, ya dejen de creer, no podemos seguir así, está causando todos estos problemas. Hitchens, que dice, Dios no es grande, God is not great, porque muchos norteamericanos a la hora de la cena, antes de tomar sus alimentos, empiezan diciendo God is great and God is good, y entonces aquí dice no es grande, como la religión envenena todo. Shermer, ¿por qué importa Darwin? El caso contra el diseño inteligente, es del lado de los materialistas. Dios, una hipótesis fallida, en fin. Entonces, bueno, le contesta a Dawkins con la ilusión del diablo, el ateísmo y sus pretensiones científicas. O sea, es una discusión. Hawking no se queda atrás, también en su gran diseño dice que no hay diseño. Entonces hay quien le contesta y dice, bueno, ¿y de quién es el diseño? Está diseñado, parece que las cosas parece que están diseñadas. Entonces, esto, como ustedes ven, es un paraíso para la industria editorial. Sobre todo en los Estados Unidos, es una compradera de libros y una publicación continua. El tema realmente da para mucho, y los que están felices son las casas de literatura. Hay algunos libros más o menos aplastados. Estamos casi aplastados. Pues bueno, sí, pero ya voy a terminar. Stephen Gould es desde luego un científico
científico, esencialmente materialista, pero hace esfuerzos muy grandes para tratar de ver el punto de vista opuesto en este libro, ¿sí? Es la ciencia y la religión en la plenitud de la vida, ¿no? John Horgan es un periodista de la ciencia que publica con alguna frecuencia en el Scientific American, y él va y entrevista a diferentes gentes notables y les pregunta, y entonces publicó esto. Doctor Polkinghorne, que es un físico cuántico también, es una gente muy supuestamente reconocida en su campo, y publicó este libro. Ahora, resulta que Polkinghorne también es un pastor anglicano, al mismo tiempo que es físico cuántico. Y entonces él es el que encabeza el grupo de Faraday, es el editor, etcétera, que publican estas conferencias Faraday. Carl Sagan, antes de morir, pero el libro lo completó a su esposa Andrea, con las variedades de la experiencia científica, una vista personal de la búsqueda de Dios. También no oculta que somos un científico, ¿no? Entonces, pero trata de ser lo más suavecito posible para alegar su caso. En fin, y que es un convertido de regreso. Es decir, estos son dos preguntas, y Varghese, que ponen, no hay Dios, pero tachan el no. ¿Sí? Pues, la frase cambia. Bien, entonces, y ahora tenemos la neuroteología. Aquí está Newberg, que publica tanto en revistas completamente técnicas como esta Emerging Systems of Technology, como en Neuroquantology. Ahora hay una revista que así se llama, que tiene que ver con toda la investigación de los fenómenos neurales, pero con la perspectiva de la física cuántica. Y en revistas que tienen que ver no con la relación entre ciencia y religión, sino desde el punto de vista más antropológico, psicológico, de la psicología de la religión y la espiritualidad. Entonces, tiene un libro que salió recientemente, que trata sobre todas estas cosas. Entonces, vamos a las conclusiones. ¿Qué podemos decir? Bueno, si vemos el binomio ciencia-religión, como había yo planteado al principio, tenemos el primer debate, es si se debe interpretar la conciencia con un enfoque de tipo clásico o de tipo cuántico. Si la religión, el término latino religare, que quiere decir volver a unir, implica conciencia de realidad trascendental, pues tenemos estas dos posibilidades que les digo, la propiedad emergente de la complejidad del sistema nervioso, que implica un automatismo determinista en una interpretación extrema de eso. Y B, que son procesos cuánticos independientes, pero sujetos a intencionalidad. Si quieren, ahorita voy a eso. Esto deriva de una observación, de una conclusión teórica en la física cuántica, por la cual cuando una partícula está en un estado natural de superposición cuántica, al ser observada, entonces se determina si es una partícula o es una onda. Pero esa decisión, ese cambio, esa reducción, sucede por efecto del observador, y tradicionalmente se había siempre sostenido que los fenómenos ocurren y el que haya un observador o no lo haya, puede intervenir, puede influir sobre que el resultado sea para un lado o para otro, pero porque diseña mal un experimento. Pero el hecho de que la sola observación pueda determinar si va para un lado o para otro, esto es una cosa que en la física cuántica es un principio, y entonces desde ese punto de vista estos procesos estarían de alguna manera, o cabe la posibilidad de que sean sujetos a intencionalidad. Entonces la conciencia trascendental estaría basada en física fundamental. Pues ahí está la primera discusión. La otra, las experiencias místicas, ¿son de tipo endógeno o son exógenas? Luego, si son espontáneas, está la hipótesis que ya les platiqué de que sea una epilepsia temporolímbica en el origen,
y que entonces esto produce sensaciones, trae recuerdos, produce una activación que es artificial desde el punto de vista de que, bueno, es patológica, no artificial, pero patológica, ¿sí? Y es más, a la gente que tiene ese tipo de característica, el término se llama personalidad del lóbulo temporal, gente extremadamente religiosa, gente muy celosa, con pocos amigos, muy recluida, etc. Y bueno, se supone que estos fenómenos espontáneos dependerían de eso. Ahora, también son inducibles desde luego por factores químicos como drogas, físicos, luminosos y sonoros, que en los rituales primitivos se da mucho el estar un ruido constante y cambios luminosos ayudan a que se obtengan estas experiencias. Magnéticos con interrogación, porque está la discusión entre Persinger y Grantwist acerca de qué hay con eso, y pueden ser también inducibles por procesos mentales, es decir, por meditación y oración. Son inducibles. Y esto va aparejado de activación de diversas regiones cerebrales, así no hay un módulo divino, sino que sí tiene un efecto sobre diversas regiones del cerebro, pero hasta ahora no hay un ápice de evidencia de que todo esto tenga que ver con algo externo al cráneo de la persona que lo está experimentando. ¿Sí? O sea, las propiedades del propio sistema nervioso central. Que si toma una droga, por ejemplo, pues entonces va a llegar por vía circulatoria, actuará sobre ciertas moléculas llamadas neurotransmisores para que aumente su producción o disminuya su producción, y de eso depende entonces el que tenga algún efecto. Y lo mismo los fenómenos físicos, bueno, vienen de fuera, pero una vez que pasan la recepción sensorial, se convierten en percepción, pues son mecanismos internos del sistema nervioso, ¿no? Y entonces existe son endógenos, son exógenos. Y luego, el teísmo contra el ateísmo no tiene absolutamente ningún fundamento la discusión desde el punto de vista de las neurociencias. No hay ningún dato que permita apoyar para ningún lado. Y si es una interminable batalla de expertos y, como les dije, fuente de prosperidad permanente para el mercado editorial. Entonces, ¿qué podemos decir ya para concluir aquí? Que la conducta religiosa tiene correlatos anatómicos funcionales en el sistema nervioso central. Sí, pero también lo tiene cualquier. Si alguien se pone a jugar ajedrez o se pone a escuchar música, etc., también se van a encontrar correlatos funcionales en el sistema nervioso central. Tiene un carácter intrínseco con obvias ventajas adaptativas. O sea, esa conducta religiosa tiene ventajas adaptativas, porque desde luego que ustedes consideran a los homínidos compitiendo por la supervivencia hace 50.000 años, verán que aquel que piensa que va solo con sus dientes, sus garras y piedras y palos, lo que puede conseguir, tiene menos probabilidades de triunfar en una batalla que alguien que tiene todo eso y además piensa que está asistido por un gran poder sobrenatural. Entonces, por lo tanto, es improbable, muy improbable que desaparezcan. No va a desaparecer, como dicen Darwin y Newberg. Dios no se va a ir. Y es codependiente del contexto cultural, porque si no fuera codependiente, si estuviera determinado por todo esto, pues entonces todo el mundo sería creyente, pero no es lo que sucede, no todo el mundo creería en lo mismo, y no es lo que sucede. Las creencias son muy diversas, y hablo de creencias, la religión es la culturalización de esas creencias, pero se basan en eso, y entonces esta conducta religiosa es codependiente del contexto cultural, porque contribuye al contexto cultural, pero además, por otro lado, se nutre del mismo contexto cultural. Entonces, hasta aquí llegaría la plática de hoy. Me falta nada más una diapositiva. Llegaría la plática de hoy y creo que podemos dejar, ustedes ahorita discutimos lo que ustedes gusten, pero el tema de guión lo podemos dejar por un lado,
porque, bueno, sigue el hecho de que, por ejemplo, en esta publicación dice que los meditadores de largo tiempo se autoinducen una sincronía gamma, desde que les platicaba yo, de gran amplitud durante sus prácticas de meditación. Y esto está publicado en los Proceedings of the National Academy of Sciences, una revista totalmente prestigiada. Entonces, podemos decir que no hay nada fuera del cráneo del individuo, como le decía, pero ¿qué tal si hay una especie de piloto interno? Algo que de todas maneras internamente pudiera estar funcionando como una guía, o que pudiera inducir cierto tipo de reacciones en el sistema nervioso. Bueno, eso nos llevaría a otra discusión de otro tipo, que es la que sería para la próxima semana, que es alma y espíritu, relaciones entre alma y espíritus, porque desde el punto de vista fisiológico, en la historia de la fisiología hay varios. Relaciones con el cuerpo físico, los nervios como vías de comunicación, que es lo que les había mostrado al principio, o sea, algo pasa aquí, pero los nervios son los que llevan información para acá y sale información para acá. Entonces, son las vías de comunicación, hay un vehículo de la información, y todo esto constituye una historia científica de más de 2.500 años. Eso sí es historia científica. Y ese vehículo, que es de lo que vamos a hablar la próxima vez, de la información nerviosa, neuma psíquico, que significa el espíritu del alma, de la psique. ¿Sí? Cuando esto se tradujo al latín, del griego al latín, se llama spiritus animalis. Esto cuando se tradujo a las lenguas europeas, los europeos, bueno, spirit animal, por ejemplo, como Descartes lo utiliza mucho, los animal spirits. Posteriormente, en la época del siglo XIX y principios del XX, que predominó la fisiología alemana, germánica, se llamó Nervenstrom o Actionstrom. Y hoy en día se llama potencial de acción, action potential. Estoy poniendo aquí los nombres de acuerdo a los idiomas en que preferentemente se manejaba el concepto del vehículo que lleva información hacia el sistema nervioso central y por el cual regresa. Es fundamental, puede haber diferentes tipos de sinapsis, de conexiones entre células nerviosas para transmitir la información, pero para conducirla, los nervios funcionan con este sistema, el action potential, que, por cierto, en este año se cumplen 60 años de que Hodgkin y Cosley, los fisiólogos británicos, publicaron sobre el trabajo hecho en los últimos 10 años una serie de 5 artículos en donde matemáticamente encuentran cuáles son los mecanismos que funcionan en ese fenómeno. Y después la biología molecular ha venido viendo ya, dándoles nombres y realidad a las moléculas que están involucradas. Bueno, entonces, esta evolución de más de 2.500 años es muy complicada, no se había escrito, no se había revisado, y porque tiene muchos temores, entre ellos los teológicos, porque cuando se habla del espíritu del alma, y hay muchas consideraciones aquí. Entonces, un grupo de 3 colegas nos pusimos de acuerdo para cubrir esto, y el libro está por aparecer, se dice que en esta semana va a aparecer, y se llama El espíritu animal, la doctrina del espíritu animal y los orígenes de la neurofisiología, que está publicando Oxford University Press. Somos 4 autores, pero realmente William Clover, como se indica en el prefacio, y se indica cuál es la historia del libro, de quién hizo qué, ¿no? Es él lo que fue un estudiante que quiso hacer un libro sobre eso, pero no tenía la cobertura necesaria, y entonces pidió ayuda, y por eso lo ponemos ahí. Pero somos realmente 3 autores los que nos echamos toda esa historia. Está por aparecer, no les ofrezco de distribuir copias porque Oxford le puso un precio de $120 a cada volumen, y entonces yo no voy a aparecer.
Entonces, esto es de lo que, no de la historia de esto, sino más bien de qué manera esto se cruzó con todo el pensamiento cristiano, porque el desarrollo de la ciencia occidental está dentro del cauce intelectual del cristianismo. Y eso es lo que veríamos la próxima semana para ver qué tanto ha afectado o no al desarrollo de la ciencia. Muchas gracias. El tiempo. Sí, estamos un poquito tarde, pero no habrá tiempo para algunas intervenciones, pero le voy a pedir a Edgar que sí, a dividirnos y de manera que los colegas de Guadalajara puedan porque lo están grabando. Escuchar las intervenciones y ellos sí también quieren intervenir. Bueno, pues, por favor, No. Marcelino, por supuesto. Pues nos dan chance de Guadalajara de hacer una preguntita rápida. Adelante. Bueno, muy interesante, Eugenio. Tu plática nos deja, yo creo, más dudas que certezas a los no expertos en el tema, pero yo te diría, podríamos decir que la religión es consustancial a la ciencia en el ser humano, aunque algunos pongan mucha fe en negarlo. Eso es de lo que voy a hablar precisamente la próxima vez, hasta qué punto puede haber algún efecto de lo que son las creencias o la práctica religiosa. Insisto, creencias es una cosa, práctica religiosa ya es una culturalización de esto. ¿Qué tanto puede ayudar o no ayudar? ¿Sí? Y pienso sacar unas conclusiones generales en la próxima ocasión, pero lo que puedo decir así para anticipar un poquito es que no hay ninguna relación. No hay ninguna relación. Hay gente que son creyentes convencidos y han hecho ciencia y han sacado premios Nobel siendo creyentes y neurocientíficos. Por ejemplo, un caso es John Eccles, que siempre estuvo discutiendo esos puntos, pero contribuyó a entender de qué manera se transmite la información de una célula presináptica a una célula postsináptica. Entonces, son contribuciones fundamentales. Hay otros casos también, ya no les adelanto mucho, por ahí tienen un neurocientífico. Entonces, de eso vamos a hablar la próxima vez. Gracias, Eugenio. Bueno, yo primero quiero felicitar a Flexioni por una razón. Yo siempre vine lamentando, estando aterrado ante el hecho de que formemos investigadores pero no científicos y ni siquiera desarrollemos una cultura compatible con la ciencia. Bien, esto me parece un paso muy positivo. Yo, por ejemplo, ya había tirado la esponja y publico mis libros y ni se me ocurre hablar con mis colegas profesores de esos temas porque está muy por debajo del nivel de poder argumentar. Bueno, esto me parece más positivo y desde ya te tengo que felicitar. La segunda cosa es que no definiste ni a la ciencia ni a la religión. Tercero, me has atribuido una cosa que yo no soy, antirreligioso. En este sentido, si hubieras definido qué es ciencia, desde mi punto de vista, ya que leíste algunas cosas mías, es una manera de interpretar la realidad. Ahora, lo que pasa es que la historia de todo eso es terriblemente antropológica, no, antropocéntrica. En este sentido, por ejemplo, se suele decir que solo nosotros los seres humanos interpretamos la realidad. Y yo lo que suelo decirle es que si una babosa tan simple que no tiene cerebro no fuera capaz de interpretar la realidad para constatar que hacia la izquierda se acabaron los nutrientes y hacia la derecha todavía quedan y decidir a qué lado va a ir, sería demasiado idiota para ser babosa. La evolución no permite semejante chapucería biológica. Es más, pueden ustedes llevarlo al caso de un girasol. Si ustedes ven millones de girasoles que están mirando
Y si vieran uno que está mirando para el otro lado, es un girasol idiota, ¿no es cierto? Y tampoco va a dejar descendientes. Bueno, y cosas por esto. Entonces, si no hubiera habido religiones, no habría ciencia, porque como lo dijiste al final de tu charla, y concuerdo contigo, la ciencia es un producto de Occidente, sobre todo, por más que siempre salen los chinos a decir nosotros esto, nosotros lo otro, está bien, pero no tenían una ciencia, yo no dije que no había conocimiento. Pero lo que te quiero decir es esto: así como hay una evolución biológica, también hay una evolución del cerebro, y hay una evolución de la mente, y hay una evolución de la manera de interpretar la realidad. Hubo un momento, que es desde toda la vida, hace unos 60.000 años hasta ahora, en que un tipo, podemos decir que ese tipo sea uno que la hizo bastante bien, desde mi punto de vista en ciencia, un tal Newton, no podía interpretar la realidad sin suponer la existencia de deidades. Newton tiene una muy famosa, que los físicos acá se acordarán bien, que cuando postula de cómo que el universo, qué sé yo, anda como un reloj, después sugiere que Dios se quedó por ahí. ¿Por qué? Porque a sabiendas que los mecanismos de relojería tienden a pararse, ¿no es cierto? Ahí, no me quiero ir por la rama porque es tu charla, no la mía. Dijo que Dios se debe haber quedado por ahí por si necesita cada tanto darle un poco más de cuerda. O sea, si Newton lo dijo, y no era ninguno de los chiflados que estuviste mencionando, yo creo que sí fue una etapa. Es decir, si Galileo no hubiera sido una persona religiosa, hubiera sido loco, ¿no es cierto? Entonces, la ciencia no es nada más que una manera. Ahora, ¿por qué yo me opongo a la religión, como vos dijiste bien? Me opongo no a la cosa religiosa como cosa antecedente del pensamiento humano actual. Por ejemplo, de repente uno ve que hay un número grandote así que dicen ese número es primo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que los primos son los que se pueden dividir por sí mismos por unidad? Pero de repente algún tipo que gastó muchas horas, bueno, ahora con computación, viene y le dice tanto por tanto es el número ese que vos decís que es primo. O sea, ahí mismo para la ciencia se muere ese número primo, ¿no es cierto? Entonces, el problema que yo tengo con las religiones es que sigan diciendo las tonterías de siempre, porque una vez que se demostró que no es así, ¿se da cuenta? Si ustedes estudian, por ejemplo, la historia del cristianismo, en la cual también mencionaste, van a encontrar que hay algo que se llama la donación de Constantino, ¿no es cierto? Bueno, voy a hablar de eso. Entonces no lo hablo yo. No, bueno, ahora, eso es una mentira porque va a la ciencia, y en realidad va mucho antes de la ciencia, y le demuestran que eso no lo dijo Constantino en su perra vida, ¿se da cuenta? Entonces eso es una mentira, ¿no es cierto? Y entonces yo me opongo a las religiones no solo por algo cognitivo, sino por su profunda morbosidad moral. O sea, las religiones son hoy moralmente censurables. O sea, poner a un niñito de rodillas, hacer que se golpee el pecho hasta que admita que él tiene la culpa de que una pareja mítica se comió una manzana, ¿no es cierto? Y que el tipo que se enojó, la deidad, a tal punto que condenó a todos los seres humanos y solo se le calmó y nos perdonó cuando dijo, bueno, vamos a hacer un trance, yo le mando a mi nenito, ustedes lo sacrifican, lo matan, y entonces yo que soy todo bondad. A mí me parece que enseñarle eso a chicos de 5 años de rodillas y que después lo creen cuando son candidatos a presidente, a mí me parece, me sigue pareciendo una inmoralidad. Ahora, yo te digo una cosa de orden práctico. Marcelino, tenemos muchas manos alzadas. Pueden irlas bajando. No, yo digo lo siguiente, escuchen una cosa. A mí me parece que muchas de las cosas que dijiste son erróneas desde ya.
pero no nos limitemos a una especie de actitud tercermundista, que es reconocer que el primer mundo es el protagónico y nosotros vamos a hacer reviews. Tenemos cosas originales que decir. Y una de las que dijiste, por ejemplo, que me parece que hay que enfatizar, es que los creyentes versus no creyentes, yo he dicho en mis libros y fundamentado de que todos somos creyentes. Si alguien te tocara la cabeza con una varita mágica y tu conocimiento se redujera a lo que vos observaste originalmente, ¿no? Por ejemplo, yo no inventé el idioma castellano, yo no estuve en la Revolución Francesa, no lo conocía a Menofis IV, se lo creía a mis padres, de modo tal que casi todo, por no decir todo, nuestro patrimonio cognitivo es gracias a que somos creyentes, porque se seleccionó al creyente. Pero eso ya sería desarrollado en mis puntos de vista. Pero no quiero que se pierda el hecho de que me parece fundamental, si yo escribiera alguna vez la historia del Sinvestap, diría el AF y el DF, el DF no es el, sino antes de fricción y después de fricción, porque esto marca realmente, bueno, yo estuve batiendo el parche todo el tiempo y no moví un dedo, ahora que viene un señor y lo mueve muy bien, tengo que aplaudir. Si te parece, primero vamos a tomar 3 intervenciones. Bueno, yo puedo agregar algo que me inspiró tu plática acerca de calidad moral. De manera breve. Calidad moral de la moralidad religiosa. Es que nosotros tenemos una cierta moralidad laica que es mucho más difícil que moralidad religiosa, porque si nosotros trataríamos de ser correctos y buenos solamente porque algún ser allá no debe irritarse, sería muy débil la razón. Esto es uno. Segundo, si existe Dios, que es justo, que es omnipotente, etc., entonces cualquier daño tú harías al otro, Dios se ocuparía para repararlo. Entonces yo no entiendo por qué existen pecados en las religiones. Hubo un incidente en la guerra contra los cátaros. Cátaros fueron... Sí, cátars. Fueron una secta muy puritana del cristianismo y muy noble. Entonces me parece que se trataba de Tulusa, que finalmente fue tomada por los cruzaderos de Papa y del Rey. Y entonces el general de estos ejércitos en cierto momento buscó el consejo del arzobispo y le preguntó, padre venerable o algo, ¿qué vamos a hacer? Más de la mitad de esta ciudad, pero no todos, son cátaros. Y nosotros tenemos que exterminar los cátaros, pero no sabemos cuáles son. Y el arzobispo contestó, bueno, mi hijo, no te preocupes, mata a todos, el Señor reconocerá a los suyos. De alguien joven, vamos a más joven que... Buenos días, doctor, muy interesante su plática. Bueno, nada más quisiera decir que una cosa es religión, otra cosa es Dios y otra cosa es la forma de pensar de cada quien. Y bueno, sí he visto varias opiniones que se confunden mucho con respecto a Dios o como realmente dice la Biblia quién es. Entonces, pues es, por ejemplo, un padre, obviamente que le va a decir a su hijo, no le pegues a tu hermano. ¿Por qué? Porque la estás lastimando. De igual manera Dios, o sea, Dios no viene aquí para castigar. Y además, bueno, hay otra cosa que es la individualidad personal, bueno, valga la redundancia, que habla precisamente que hay libertad en una persona de creer en lo que quiera o
en lo que sea o en lo que quiera, no si quiere creer en la naturaleza, que crea en la naturaleza, que si quiere creer en Dios, que cree en Dios, sino pues igual, pero esa es parte de la individualidad de cada persona. Entonces a lo mejor aquí no hay gente que no cree, pero allá afuera, en el CIMES, en lo que es fisiología, yo me he encontrado con gente judía, con gente cristiana, con gente católica, y son muy buenos investigadores. Pues yo no creo que la ciencia esté peleada con Dios o al revés, sino es el hombre que hace el conflicto entre ambos. Quisiera nada más un comentario breve que creo que puede ayudar ya en este punto de las presentaciones. En Avance y Perspectiva publicamos una serie de artículos sobre este debate entre Pablo Latapí, que ya acaba de morir hace poco, y Marcelino, donde sí se defiende el punto de vista religioso de manera muy sensata. Se lo recomiendo a las personas. Muy sensata lo defiendo, ahora totalmente errónea, pero bueno, sensata desde cierto punto de vista. Yo creo que se puede recomendar esa serie de... Ahora sí, por favor. Miren, se hizo tarde. Yo simplemente, por lo que estoy escuchando, todos los comentarios y las intervenciones tienen que ver con los aspectos culturales, los aspectos históricos acerca de la religión y la ciencia. Y eso es lo que voy a cubrir la próxima vez. A lo mejor debe haber invertido la presentación y hablar primero de la parte sociológica y antropológica. Pero a mí me parece... a mí me parece que era más importante el establecer, estamos en un centro de ciencia, y establecer, bueno, esto que es las creencias, y creencias en realidades trascendentales, no creencias en que existió Egipto faraónico, sino trascendentales. Esta creencia es algo que se ha investigado, se tienen datos, hay publicaciones científicas acerca del asunto, y espero que se lleven de aquí el mensaje de que no se puede decir absolutamente nada. Es decir, no hay acuerdo ni siquiera en las cosas más fundamentales, como que si la neurofisiología, que es la que debería dar, o la que supuestamente da el soporte funcional para la psicología, eso es un proceso de tipo clásico, de mecánica clásica, o sea, con la química convencional y la física convencional, como se explica. Yo doy clase de neurofisiología en el departamento de biología celular. Cómo se conduce un potencial de acción, cuáles son todos los mecanismos moleculares que intervienen en esto. Bueno, en todo eso no hay ninguna consideración de tipo cuántico, pero efectivamente la física cuántica está poniendo a pensar mucho a los físicos. Sí. De hecho, en un libro estupendo que me prestó el doctor Mielnik, que ya le voy a devolver, escrito por Leo Smolin, un físico muy destacado, el libro se llama El problema con la física, The Trouble with Physics. Y en uno de los párrafos dice, we have failed. Yo no afirmaría eso después del seminario que tuvimos el miércoles pasado aquí, en donde, como me recordaba Miguel Ángel, se anunció el descubrimiento de la partícula de Dios, o sea, del bosón de Higgs, que cuando ya nos explicó qué quería decir la partícula de Dios, porque le cortaron el nombre, ¿sí? Sí, la condenada partícula de Dios, así se llamaba, the gone damned particle, pero los editores pensaron que el damned era una palabra que sobraba y dejaron the God particle. Y esto es lo que nos explicó el otro día Gerardo Herrera, aquí también el profesor de nuestro programa. Entonces, hay muchas dudas al respecto, entonces no se puede concluir ni por el lado de la física ni por el lado de la neurofisiología absolutamente nada. Si alguien les viene a decir a ustedes que ya hay descubrimientos ahí, Hammer, por ejemplo, aparece también en otro tipo de presentaciones en televisión. Entonces, y ahí dice que todo tiene que ver con la computación que hacen los microtúbulos, etcétera, que es muy interesante y se han defendido muy bien, pero no hay tampoco un ápice de evidencia de que los microtúbulos puedan servir como máquinas de computación. Creo que quiere hablar el doctor Díaz, y es uno de los dos
ponentes a los que ya hice referencia, creo que tenemos. Bueno, por el tiempo solo vamos a tener 3 intervenciones. Y ya vio. Primero Orlando Celaya. Gracias. Hay mucha discusión acerca de que hay imagen de Dios. Parece que ha habido muchos estudios estadísticos, varios libros que tú mencionaste, yo lo leí precisamente. Pero esto no tendrá que ver con algo de este gen, sería darwiniana la cosa. Es darwiniana, ¿no? Pero ellos que creen son los que tienen mayores probabilidades de sobrevivir. Claro, así es. Una más antes del doctor Díaz. Bueno, mi pregunta va sobre la computación cuántica. Ahorita hasta el momento las computadoras cuánticas al más te manejan 10, 12 bits y es todo lo que puede hacer la humanidad con computación cuántica. Esta parte no es transferir la conciencia a algo desconocido todavía, a aterrizarla o tratarla de aterrizar con algo todavía desconocido. Como digo, hay muchas cosas que faltan. Eugenio, dejámoslo. Si te permites. Bueno, mi comentario iba en esa dirección. O sea, desde el punto de vista físico, todavía hablar de computación cuántica es ciencia física. Sí, es un gusto escuchar el enfoque de la neurociencia del doctor Friccione, y quiero comentar que ciertamente hay varias formas de interpretar un fenómeno biológico, un fenómeno físico, inclusive un fenómeno social. Entonces, me gusta que en este centro de investigación reconocido a nivel no solo nacional e internacional se dé la apertura a diferentes perspectivas, entendiendo la universidad como la universalidad de las ideas. Entonces, me atrevo a proponerle al doctor Friccione que se haga una cátedra, Johannes Kepler, de Dios y la ciencia, donde en lugar de discutir, analicemos a la luz de la ciencia las diferentes posturas de investigaciones. Desafortunadamente, de repente nos metemos tanto a nuestro campo de especialidad que podemos perder las otras perspectivas. Yo me atrevo a proponer delante de esta comunidad científica a que se establezca una cátedra y nos reunimos años con años más que a discutir como se ha hecho esto, sería a reflexionar, a establecer un diálogo no de religión, no de ciencia contra religión, no de ciencia contra Dios o no de Dios contra religión, sino de un diálogo en el que se puedan llegar a conclusiones. Me gusta esta apertura que da el doctor Friccione. Entonces, como tuvo a bien dirigir aquel trabajo de investigación, no sé, dejo ahí al aire esta postura. Y la otra intervención, y con esto termino, es que de repente nosotros podemos observar un fenómeno social, del cual estamos hablando, que es el fenómeno religioso, lo podemos observar desde afuera. Yo quisiera preguntar aquí a la comunidad, incluido al doctor Friccione, si estaremos dispuestos a experimentar y probar nuestras hipótesis desde dentro. Yo me pongo dentro. Acuérdense que hay dos tipos de observación, y la observación participante y no participante. No participante, yo trato de no interactuar y contaminar el fenómeno, pero la otra, yo me meto al fenómeno y digo, estaremos dispuestos los que aquí estamos a participar de esa prueba de hipótesis y experimentación desde dentro del fenómeno religioso, desde poder decir, voy a ver qué se siente cuando ora, qué se siente cuando uno decide por Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Es decir, porque si no estamos opinando desde afuera y el fenómeno no lo conocemos intrínsecamente. Entonces, dos propuestas, lo de la cátedra y la aseveración de que estaremos dispuestos a ser parte de esa experiencia con Dios. Gracias. Comentarios finales. Yo creo que toda esta parte que tiene que ver con la sociología, antropología, historia, etcétera, lo podemos discutir la próxima vez, y ofrezco traer una presentación así muy abreviada para dejar más espacio precisamente para una discusión un poco más amplia. ¿Cuándo va a ser la otra, doctor? La próxima semana, a las 12. Muchas gracias. Gracias.